Un hombre se perdió en el bosque. Después de unas horas tuvo sed. Luego de mucho caminar, llegó a la mansión del señor de las minas y pidió agua. Pero éste respondió: ve a mis minas y toma todo el oro que quieras, pero agua no puedo darte, pues tengo apenas la que necesito para los míos. El hombre se fue muy triste, pues no era oro lo que él quería. Siguió caminando y llegó a la casa del señor de los pinos. Pidió agua y éste le respondió: ve a mis bodegas y toma toda la madera que quieras, pero agua no puedo darte, porque apenas me alcanza para mí y mis criados. El infeliz siguió su camino y llegó a las puertas del señor de los trigales y le pidió agua para su sed. Puedo darte, repuso éste, todo el pan que quieras, pero agua no, porque ya se me está acabando. El hombre sediento siguió su camino. Al anochecer, llegó a la cabaña de un campesino muy pobre. Le pidió siquiera una gota de agua y el campesino respondió en el acto: es lo único que puedo darte. Ven y toma toda la que quieras. Y le llevó a un manantial oculto y allí bebió hasta saciarse. Del mismo modo, el corazón que suspira por Dios, solo en Dios puede sentirse satisfecho. Debemos pedir para que nuestro gozo sea cumplido al recibir la respuesta, pero también debemos buscar con la motivación correcta y llamar a otros a disfrutar de este privilegio de tener una amistad con Dios y tener respuesta a las oraciones. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer.
Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes, ni de nadie. Buscar de Dios te beneficiará en esta vida. Todas las cosas que Jesús dijo tenían sentido y por lo tanto hace que nuestras vidas sean mejores. Él lo puso en las siguientes palabras en Juan 10:10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es de darles una vida plena y abundante. O sea, que Él quiere que vivamos vidas plenas. Otra enseñanza para que vivamos mejor está en Mateo 7:12. Jesús dijo: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esta enseñanza tiene sentido aplicarla. La sociedad, los matrimonios y todo el mundo en general estaría mejor si viviéramos conforme a esta enseñanza de tratar a los demás de la manera que queremos ser tratados. Pero Jesús también dijo lo siguiente en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí claramente dice que si buscamos el reino de Dios, o sea, si buscamos de Dios y si vivimos vidas justas, recibiremos buenos beneficios como el vivir mejor en esta vida, ya que Él nos dará todo lo que necesitemos. La segunda razón es que buscar de Dios también te beneficiará en la próxima vida. Como todo buen amigo, Jesús no quiere solo decirnos lo que queremos oír. Él vino a decir la verdad, aunque no la queramos aceptar. Y la verdad es que hay un cielo y un infierno. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero la buena noticia es que Jesús vino para salvarnos de toda condenación y del infierno. Él ya hizo todo el duro trabajo. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Gálatas 1:4. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados.
para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Por lo tanto, dice Romanos 8:1 al 2, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. Entonces, ya sabes por qué buscar de Dios. Y es que es por nuestro bien. Buscar de Dios nos beneficiará en esta vida y en la siguiente. Así que sigue buscando de Dios. Luego la Biblia dice que pasó toda la noche en oración al Padre. No le pido que levante la mano, pero ¿alguna vez ha pasado una noche entera en oración a Dios? Quizás el 99.99% diría que no. Porque diría, no puedo pensar en tanto para decirle. No fue eso lo que le motivó. Lo que le motivó a Cristo a orar toda la noche. Lo que lo motivó a orar varias cosas. Por ejemplo, cuando oró por sus discípulos, pidiéndole al Padre que le mostrara quiénes eran. Estaban comenzando el ministerio juntos. Pensemos en esto. Ahí está el Hijo de Dios orando toda la noche. Debido a su relación con el Padre, pensemos en cuán maravillosa era esa relación. Sin pecado. Una relación perfecta, de intimidad perfecta el uno con el otro. Cuando nos arrodillamos ante el Padre y le pedimos dirección para nuestra vida, le llevamos lo que nos concierne. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Preste atención. Tenemos promesas en la palabra de Dios. Pedid y qué, y se os dará. Buscad y qué, hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios promete contestar nuestras oraciones. No promete darnos todo lo que pidamos, pero mucha atención, promete estar allí. Promete escuchar. Y promete contestarnos según lo que sabe que es lo mejor para nosotros. Dios conoce todas las necesidades. Él está dispuesto a ayudarnos en toda situación en la vida. No tenemos que rogarle que nos escuche. No tenemos que suplicarle que conteste nuestra oración. Está listo y dispuesto a ayudarnos en toda circunstancia. Luego en el capítulo 17 de Juan, oró que el Padre protegiera a sus seguidores. Todo padre debería orar para que Dios proteja a sus hijos. Justo hizo eso. ¿Por quién ora usted? ¿Hay alguien tan valioso en su vida por quien ora cada día? ¿Sabe cuáles son sus necesidades? ¿Por qué le interesaría orar por ellos a diario? Vivimos en un mundo peligroso, malvado, vil, pecaminoso, hostil, de todo. Todos necesitamos las oraciones de otros y sin duda debemos orar por nuestros hijos y necesitamos orar por nuestros padres. Por donde sea que vayamos, hay maldad. Cristo oró por sus discípulos para que Dios los protegiera. Dijo que los guardes del mal. Todos, si oramos mucho, lucharemos con el diablo, porque hará esto. Hará lo posible por distraer nuestra mente cuando estaremos orando. Hará que pensemos en otra cosa. ¿No ha pasado en algún momento en su vida que estando orando y cuando viene a darse cuenta está pensando en algo que nada tiene que ver con lo que empezó? Porque Satanás interrumpirá su oración. Él es nuestro enemigo. No quiere que pasemos tiempo en el lugar más valioso, haciendo lo más valioso que podríamos hacer. Así que Jesucristo tuvo que confrontarlo. Luego la Biblia dice que estuvo en agonía mientras oraba. O sea, cuando estaba hablando con el Padre acerca de la crucifixión, agonizaba. Alguien dirá, bueno, ¿qué significa agonizar? Significa esto. Significa que el problema es tan preocupante y la carga tan pesada que piensa, Señor, no sé cómo manejar esto. Ahora, Cristo no tenía que decir no sé cómo manejarlo, pero a veces nosotros sí. Señor, necesito que me ayudes. No sé qué hacer en este momento, pero Señor, prometiste escucharme y prometiste contestar mi oración. Dios. Y se encuentra llorando, preguntándose, ¿qué hará Dios?
¿Acaso Dios siempre contesta nuestras oraciones cuando le pedimos? No siempre. No solo porque se lo pedimos en ese momento. Mire, cualquier petición, Él escucha y contestará cuando esté listo, cuando sepa que estamos listos y que es el tiempo propicio para que sea glorificado y honrado al contestar la oración. Y si usted ha orado mucho, llegará un momento en su vida, en situaciones y circunstancias que serán agonizantes. Situaciones que estarán fuera de su control. Al único a quien podrá acudir para recibir ayuda es Dios. Pienso en quienes llegan a casa y encuentran una nota de su esposa o su esposo que dice: me voy, este matrimonio se acabó. O un hijo o una hija que dice: ya no quiero vivir en la casa, o el caso que sea. Todos hemos escuchado malas noticias en algún momento en nuestra vida. Todos hemos recibido malas noticias que sentimos: Señor, ¿qué hago ahora? Quizás un sentido de desesperación. Ahora, en su lugar de oración, cualquiera que sea, es como que si Dios estuviera esperándole. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó. Y empezó a alabar a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Generalmente cuando escuchamos esta promesa, la gente suele pensar que es un cheque en blanco girado al portador y que podemos pedir conforme a nuestra humana carnalidad y no conforme a la voluntad de Dios. Este es el punto donde la mayoría de la gente se frustra al no recibir el auto, la casa o el dinero que quiere. Este es un error bien grave, porque piensan que entre más oren por estas cosas, Dios va a conceder sus vanos deleites carnales. Lamento decirte que esto no funciona así. Pedid y se os dará. Muchos se preguntan, ¿entonces cómo tenemos que pedir a Dios? La Biblia dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero muchas veces pedimos según nuestra necesidad, pensamientos e incluso caprichos. La mejor manera de saber la voluntad de Dios es conociéndolo a Él, mediante la oración y la lectura de la palabra. De igual manera que para conocer a una persona es necesario pasar tiempo con ella, así es con Dios. Para conocerlo necesitamos decisión y esfuerzo. Buscad y hallaréis. Esta sin duda es una gran promesa. Te voy a dar 3 ejemplos de quienes buscaron la voluntad de Dios.
Abraham. Este era un hombre que buscaba la presencia de Dios cada día. Debido a esta cercanía, le fue dada la promesa de ser padre de multitudes, aun cuando su esposa era estéril. Además, Jesucristo nació del linaje directo de este hombre, sin olvidar que era muy próspero económicamente. David. Era una persona que la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Imagínate! David buscaba la presencia de Dios desde muy temprano. Halló el favor de Dios siendo ungido como rey de Israel delante de sus hermanos, dándosele la promesa de que su descendencia reinaría para siempre, cumpliéndose la palabra en Jesucristo. Daniel. Este profeta es otro ejemplo de una búsqueda de Dios en todo momento y de la fidelidad de su palabra. Daniel nunca pensó en ganarse el favor de los hombres, pero sí el de Dios, aunque esto le costara la vida. Dios honra a quienes le honran. Daniel fue el segundo al mando durante 2 imperios. Le fue dada revelaciones mesiánicas y sobre el fin de los tiempos. Llamad y se os abrirá. La Biblia en este pasaje nos enseña que debemos llamar a la puerta. El pecado fue el encargado en cerrarla. La llave para abrir es la oración. Aquel que no tenga claro quién es Jesucristo debe saber que es la única puerta de acceso a Dios y que por medio de la fe en Él, todos tienen entrada al trono de la gracia. Pidamos conocimiento, sabiduría, paciencia, amor y comprensión. Lo demás lo añadirá, pues Él ya sabe tus necesidades. Haz lo que te toca. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te dejo con esta pregunta: ¿cómo son tus oraciones?